La violencia sexual afecta a mujeres, hombres y niños durante sus vidas. Es una violación al derecho humano a una vida segura. Sus efectos pueden ser devastadores para las personas, familias y comunidades. Sin embargo, existe ayuda. Cuando todos trabajamos en conjunto para ayudar a las víctimas y responsabilizar a las personas perpetradoras, los efectos negativos pueden reducirse. Hola, bienvenidos a Vínculos Creativos, un podcast sobre arte, psicología y sobre todo un podcast sobre el arte de conocernos. El pasado 25 de mayo fue el Día Colombiano por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual. Y por eso el día de hoy queremos compartir con ustedes algunos mitos y realidades sobre la violencia sexual. Para comenzar, queremos dejar clara la definición de violencia sexual y algunas características. La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. Las razones por las cuales no hay consentimiento pueden ser el miedo, la edad, una enfermedad, una discapacidad o la influencia del alcohol o las drogas. La violencia sexual le puede ocurrir a cualquiera, incluyendo menores, adolescentes, adultos, pueden ser hombres, mujeres o personas no binarias y personas mayores. Aquellas personas que abusan sexualmente pueden ser conocidos, miembros de la familia, amigos o desconocidos. Existen muchas manifestaciones de la violencia sexual: violación o agresión sexual, incesto, abuso sexual de menores, abuso sexual en la pareja, contacto sexual o caricias no deseadas, acoso sexual, explotación sexual, mostrarle los genitales o el cuerpo desnudo a otro sin su consentimiento, masturbación pública, observar a otra persona en un acto sexual o privado sin su consentimiento y cualquier otra acción que invada la intimidad sexual sin consentimiento. Alrededor del tema de la violencia sexual existen varios mitos. Hoy compartiremos algunos de ellos y vamos a hablar de la realidad de este mito. Mito: la violencia sexual es poco común. Realidad: lo más probable es que conozcas a alguien que ha sido víctima de violencia sexual. Mito: las personas que abusan son personas desconocidas para la víctima. Realidad: las víctimas generalmente conocen a las personas que las abusan. Puede ser un conocido, un amigo, un vecino, un compañero o incluso un familiar. Mito: las víctimas son culpables de la violencia sexual. Dieron a entender que querían que la situación sexual sucediera. Realidad: las víctimas nunca son culpables, no importa cómo se vistan o cómo actúen. No es no. Mito: la violencia sexual existe y no puede hacerse nada para prevenirlo. Realidad: la violencia sexual se puede prevenir con diferentes estrategias tales como dar ejemplo con relaciones y comportamientos saludables cuando estés con amigos y familia. Apoya a las víctimas y confía en su palabra. Alza tu voz cuando escuches comentarios agresivos o presencias actos violentos. Crea políticas en tu lugar de trabajo, agencia o sistema escolar para poner fin a la violencia sexual y asistir a las víctimas. Coordina eventos comunitarios que aumenten la conciencia sobre la violencia sexual. Habla con personas de tu comunidad sobre maneras en las cuales se pueden involucrar. Mito: la violencia sexual siempre incluye contacto físico. Realidad: la violencia sexual se da incluso en actividades en las que no hay contacto físico, como por ejemplo actos exhibicionistas o voyeristas, incluso insinuaciones sexuales en contextos inadecuados. Mito: solo los menores y las mujeres son víctimas de violencia sexual. Realidad: personas de todas las edades y géneros pueden ser víctimas de violencia sexual. Mito: el abuso sexual ocurre en lugares raros, como en un vehículo y en callejones oscuros. Realidad: el abuso sexual puede suceder y sucede en cualquier lugar donde una persona se vea expuesta a compartir espacio con personas que abusan sexualmente de otras, como en el trabajo, la escuela, discotecas, entre otros. Mito: si una víctima no se defiende, no es abuso sexual. Realidad: las víctimas no suelen defenderse por miedo,
porque en muchas ocasiones hay abuso en una relación de poder o hay sentimiento de culpa por lo sucedido y esto causa vergüenza. Mito: solo los hombres son los que ejercen violencia sexual. Realidad: las personas de cualquier género ejercen violencia sexual. El género no define las acciones. Estos son solo algunos de los mitos alrededor del tema de la violencia sexual. Los invitamos a leer sobre el tema e informarse para dejar de lado los prejuicios e ideas erróneas sobre este tema. Para finalizar, les recordamos que si quieren más contenido sobre psicología, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieren apoyar este emprendimiento llamado Vínculos Creativos, pueden ser parte de nuestro Patreon. Y sin nada más que decir, nos escuchamos en el siguiente podcast.